La espera casi ha terminado. Después de tantos meses llenos de silencio, con pequeñas señales dispersas aquí y allá, el momento que muchos han estado anticipando con ansias está a punto de llegar. El regreso de Jikook. Literalmente, faltan apenas un par de días para que ellos por fin puedan reencontrarse con quienes han seguido cada paso, cada sombra, cada eco de sus movimientos, incluso en la distancia. Y aunque no hay confirmaciones oficiales, los susurros que flotan entre timelines y foros no se detienen. La expectativa es inmensa, casi palpable. Hay quienes aseguran que podrían hacer un live para celebrar este regreso. Una transmisión que serviría no solo como bienvenida, sino como un puente entre todo lo que ha pasado y lo que está por venir. Un espacio para escuchar sus voces, ver sus rostros y tal vez, solo tal vez, obtener algunas respuestas a las miles de preguntas que se han acumulado durante todo este tiempo. Porque lo cierto es que, mientras estuvieron ausentes, las señales no dejaron de surgir. Uno de los temas que más ha generado conversación ha sido, sin duda, el viaje a Japón. Aquel desplazamiento que, aunque no fue confirmado como conjunto, dejó múltiples indicios que han encendido el radar de muchos. Las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Fueron juntos o separados? ¿Coincidieron por casualidad o fue algo planeado? ¿Qué los llevó hasta ese país en ese momento exacto? Y lo más comentado, ¿por qué sus maletas eran tan similares, casi idénticas, en estilo y color? La coincidencia fue tan evidente, tan particular, que no pocos comenzaron a plantearse si realmente se trataba de algo fortuito. Porque sinceramente, cuando se trata de ellos, hay quienes ya no creen en las casualidades. Pero también hay que reconocer que este tipo de detalles, por más llamativos que resulten, podrían ser completamente ignorados en caso de que hagan una transmisión. Es probable que hablen de lo general, del viaje en términos amplios, de la experiencia vivida, sin detenerse en ese tipo de elementos que el público ha analizado con tanto detenimiento. Y eso también está bien. No todo tiene que ser explicado. Hay cosas que tal vez prefieren guardar, reservar para sí. Y no olvidemos que, hasta este momento, todo lo que se ha dicho sigue siendo parte de una larga cadena de interpretaciones personales. No hay certezas, solo fragmentos, retazos de lo que podría ser una historia más profunda o simplemente una serie de coincidencias extraordinarias. Mientras tanto, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Harán una transmisión conjunta como Jin o J-Hope? ¿O participarán en un evento grupal con todos los miembros que ya han concluido su servicio? Lo cierto es que el 10 de junio se reincorporan Taehyung y Namjoon, y el 11 es la fecha marcada para el regreso de Jikook. Eso por sí solo ya genera una expectativa especial. Pero si bien todos sueñan con verlos juntos, compartiendo pantalla, riendo, hablando y dejando ver esa conexión tan única, lo más probable es que la empresa opte por una transmisión grupal, un evento organizado que muestre a todos los que están de vuelta, como una forma de simbolizar el cierre de una etapa. Y sin embargo, si por alguna razón, por casualidad o decisión, solo ellos dos llegan a aparecer juntos, aunque sea por unos minutos, bastará para encender nuevamente esa chispa que nunca se apagó del todo. Porque lo que muchos desean no es una confirmación, sino simplemente sentir esa energía que siempre ha flotado entre ellos. Escuchar sus voces cruzarse, ver sus miradas, notar sus gestos y tal vez, en medio de alguna anécdota sobre el servicio militar, encontrar una pista más, un nuevo misterio. Sabemos que no contarán todo, lo han demostrado antes. Siempre hay partes que deciden reservar, momentos que escapan a las cámaras, memorias que no se comparten por completo. Pero justamente ahí, en esa discreción, en esa elección de qué mostrar y qué ocultar, es donde se percibe la verdadera esencia de su vínculo. La complicidad que solo quienes han compartido tanto pueden tener. Una cercanía que va más allá de lo que se ve, que se intuye incluso en el silencio.
Uno de los detalles más entrañables y comentados que han salido a la luz durante este periodo en que Jimin y Jungkook cumplen con su servicio militar obligatorio ha sido compartido por el propio Jimin a través de cartas dirigidas a quienes lo siguen con dedicación. En esas palabras, sencillas pero profundas, se reveló un fragmento del día a día que ha tocado a muchos. Jimin contó que cada noche, antes de dormir, él y Jungkook suelen tener conversaciones largas y significativas. No se trata solo de una charla superficial o de rutinas vacías para pasar el tiempo, sino de momentos íntimos donde ambos comparten lo que sienten, lo que piensan, lo que atraviesan. Ese instante del día, cuando las luces se apagan y la rutina exigente del servicio queda atrás por unas horas, parece haberse convertido en un espacio donde ambos encuentran algo más que descanso físico. Es allí, en el silencio de la noche, donde esas conversaciones cobran un valor especial. Puede que hablen sobre las dificultades que enfrentaron durante el día, sobre sus emociones, sobre pensamientos que quizás no comparten con nadie más. Son momentos que, sin duda, permiten construir una confianza sólida, una complicidad silenciosa que solo se cultiva con el tiempo, la experiencia compartida y una conexión real. No es difícil imaginar la importancia de tener a alguien cerca en ese entorno. El servicio militar es una etapa exigente, tanto física como emocionalmente. Requiere adaptación, fortaleza, disciplina y a menudo mucha resiliencia. Poder contar con una presencia cercana, alguien que escucha sin juzgar, que entiende sin necesidad de demasiadas explicaciones, puede marcar una diferencia abismal. Especialmente cuando el mundo exterior se siente tan distante, cuando lo cotidiano se transforma por completo, y cuando lo único constante es la presencia de alguien que ha estado ahí durante tanto tiempo. Ahora bien, como era de esperarse, este pequeño vistazo a su cotidianidad ha generado muchas preguntas. Algunos han querido saber más. Si duermen en la misma habitación, si comparten espacios más personales como las duchas o las áreas comunes. Y aunque esas dudas son comprensibles, hay que recordar algo muy importante. El servicio militar en Corea del Sur se rige por normas estrictas de privacidad, orden y disciplina. Las instalaciones suelen estar organizadas en barracas compartidas por varios reclutas, y las duchas, en la mayoría de los casos, son comunitarias. Sin embargo, no existe ninguna información oficial, pública o confirmada por ellos mismos que hable con claridad sobre esos aspectos en particular. Lo único que realmente se ha compartido, y con un toque muy personal y emocional, ha sido esa rutina nocturna, ese espacio donde sus voces se cruzan antes del descanso. Más allá de lo que se haya dicho o especulado, ese detalle concreto, simple y a la vez inmensamente simbólico, es lo que ha capturado la atención de tantos. Porque revela que, incluso en un contexto rígido, frío y estructurado como el del ejército, han encontrado la forma de seguir cuidando su vínculo, de mantenerse conectados, de apoyarse sin necesidad de hacerlo público o espectacular. No se trata de grandes gestos, no hay declaraciones ni demostraciones exageradas. Hay, en cambio, pequeños momentos que dicen mucho. Y eso en sí mismo es poderoso. En un entorno donde las emociones suelen quedar en segundo plano por las exigencias del deber, ellos han sabido encontrar refugio el uno en el otro. O al menos, eso dejan entrever esas palabras escritas por Jimin, que sin dar demasiados detalles, dicen más de lo que parece. Es importante no perder de vista que lo que se conoce es apenas una fracción. Un destello de lo que realmente sucede en su día a día. No hay que asumir, ni concluir, ni dar por hecho lo que no ha sido compartido directamente. Hay que aprender a leer entre líneas con respeto, entender que hay vivencias que prefieren guardar solo para sí y que no todo tiene que ser explicado al mundo, porque a veces lo más significativo es lo que se elige conservar en silencio. Y ese silencio también habla. Habla de cuidado, de respeto mutuo, de una conexión que no necesita demostraciones públicas constantes.
habla de una relación tejida en el tiempo, que se fortalece en lo cotidiano, en lo invisible, en lo que no se grita pero se siente. Las charlas nocturnas que mencionó Jimin no son solo una anécdota tierna, sino una ventana, pequeña pero reveladora, a una realidad que no todos tienen la dicha de experimentar, la de contar con alguien que está ahí, noche tras noche, simplemente para escuchar, comprender y estar.